¡Fuego! En 1918, Alemania cayó sin haber sido invadida y con un ejército que aún ocupaba territorio enemigo. Ese desequilibrio, derrota militar sin colapso territorial, permitió que altos mandos difundieran la idea de un sabotaje interno. Sin embargo, los registros mostraban otra situación: divisiones agotadas, motines dispersos y una economía que, en 1923, acumuló más de 360.000 condenas por hurto, prueba de una desintegración social profunda. En ese contexto empezó a articularse el nacionalsocialismo, una ideología que combinó racismo biológico, revisión conspirativa de la derrota y una nueva política de masas. Las milicias paramilitares ofrecían estructura, los círculos Volkisch aportaban una base pseudocientífica y agitadores como Hitler y Rudolf Hess transformaban el resentimiento popular en un movimiento disciplinado y expansivo. La arquitectura conceptual del futuro régimen ya estaba definida antes de llegar al poder. Este documental revela la historia completa del nacionalsocialismo. Alemania en ruinas. El terreno donde nació el nacionalsocialismo. A comienzos de 1918, la guerra aún parecía controlable para la dirigencia alemana. Tras el Tratado de Brest-Litovsk, las fuerzas del Este fueron trasladadas al frente occidental con la esperanza de lograr una victoria decisiva antes de que el creciente poder militar estadounidense se hiciera sentir. La ofensiva de primavera de Ludendorff abrió la posibilidad de un avance rápido, pero el coste humano fue devastador para el ejército alemán. Las pérdidas fueron tan severas que cuando los aliados retomaron la iniciativa reforzados por tropas y suministros norteamericanos, las líneas alemanas comenzaron a quebrarse con rapidez. Se propagó el desánimo en las unidades y se multiplicaron las rendiciones espontáneas. Para finales de septiembre de 1918, Hindenburg y Ludendorff comunicaron al Kaiser que la derrota era inevitable, pese a que la censura continuaba alimentando en la prensa la expectativa de una victoria próxima, ocultando así la magnitud del colapso militar que se avecinaba. Las repercusiones de este derrumbe bélico fueron inmediatas. El sistema político instaurado por Bismarck en 1871 no pudo soportar el golpe. El imperio comenzó a desmoronarse, empujado por la presión de una guerra perdida y de una revolución que avanzaba desde abajo. En apenas unas semanas se produjo la caída del Kaiser y el fin del Reich guillermino, dejando un vacío de poder que precipitó la proclamación de la República. En los años posteriores, la derecha nacionalista elaboró una interpretación alternativa del fracaso militar. Según esta narrativa, el ejército no había sido derrotado en el campo de batalla, sino traicionado desde el interior por revolucionarios y agitadores políticos. La teoría de la puñalada por la espalda tomó forma rápidamente, alimentada por figuras como Ludendorff, quien veía en los comunistas y socialistas alemanes, y en particular, en los judíos a los responsables de socavar la cohesión nacional. Esta tesis encontraba un precedente en el censo judío de 1916, promovido por oficiales que buscaban probar que los judíos no combatían en proporción suficiente. Sin embargo, los datos demostraron lo contrario. Pero incluso aquellos que no tenían una opinión desfavorable hacia los judíos se vieron decepcionados al final del conflicto. La mayoría de los alemanes todavía creía que la paz sería equitativa, en parte porque los aliados no habían pisado territorio alemán. Sin embargo, el armisticio impuso condiciones inesperadamente duras: la retirada de las tropas al este del Rin, la entrega de la flota de alta mar y de todos los submarinos, la devolución de Brest-Litovsk y el mantenimiento del bloqueo económico que agravó la escasez de alimentos hasta junio de 1919. Para una población convencida de que el ejército no había sido realmente derrotado, estas medidas fueron percibidas como una humillación nacional sin justificación, alimentando el resentimiento y reforzando el mito de la traición interna promovido por sectores del centro y la derecha política. El Tratado de Versalles transformó esas primeras condiciones en una reestructuración profunda del mapa político alemán. El país perdió una décima parte de su población y un 13% de su territorio. Alsacia-Lorena volvió a Francia, mientras que Eupen, Malmedy y Moresnet también pasaron a manos francesas o belgas. El Sarre quedó bajo mandato, Schleswig septentrional fue cedido a Dinamarca y Memel a Lituania. La Nueva Polonia recibió Posen, gran parte de Prusia Oriental y la Alta Silesia,
Además, el corredor polaco separó la Prusia Oriental del resto de Alemania. Danzig se convirtió en ciudad libre bajo la Sociedad de Naciones y todas las colonias ultramarinas fueron confiscadas y repartidas. También se prohibió la unión con Austria, frustrando una aspiración nacional largamente acariciada. En términos militares, las restricciones buscaban impedir el rearme alemán mediante la ocupación aliada en la Renania. La presencia francesa, más estricta que la británica o estadounidense, generó especial irritación. Se prohibieron celebraciones patrióticas, se alentaron movimientos separatistas y se ilegalizaron organizaciones nacionalistas. Trabajadores y funcionarios se resistieron pasivamente a colaborar con las autoridades de ocupación, lo que amplificó el descontento contra los políticos de Berlín por permitir aquella situación. La rápida desintegración económica que siguió al final de la guerra se manifestó con violencia creciente en 1923, cuando la moneda alemana perdió prácticamente todo su valor. Mientras el dinero se evaporaba día tras día, solo los bienes materiales conservaban utilidad. Surgió así un mercado paralelo basado en el trueque y el robo sistemático. Las condenas por hurto pasaron de 115.000 en 1913 a 365.000 en 1923 y las de tráfico de objetos robados se multiplicaron por 7. En los muelles de Hamburgo, donde la apropiación de mercancías había sido una práctica tolerada durante años, los trabajadores comenzaron a rechazar cargar productos que no podían utilizar. Muchos acudían al muelle solo para robar aquello con lo que pudieran alimentar a sus familias. El café, la harina y el azúcar se convirtieron en bienes codiciados, mientras que los salarios en efectivo perdían sentido. Algunas navieras extranjeras evitaron Hamburgo durante 1922 a 1923 ante el descontrol generalizado. La delincuencia juvenil creció en bandas que asaltaban graneros armadas y sin temor, aunque los delitos violentos disminuyeron porque casi toda la energía social se dirigía a obtener víveres. Circularon informes de jóvenes que se prostituían a cambio de paquetes de mantequilla, y la percepción de que ciertos especuladores se enriquecían con la crisis alimentó la indignación popular. En las ciudades, la miseria se observaba a simple vista. Un informe de prisión de 1921 señalaba que la mayoría de los hombres encarcelados no tenían calcetines o iban descalzos, evidencia del empobrecimiento extremo de los sectores obreros. Las redes de asistencia social se vieron desbordadas, y la inestabilidad económica comenzó a erosionar por completo el tejido social. La radicalización política encontró allí un terreno fértil. Tras la estabilización de mediados de los años 20, la tenue recuperación se quebró bruscamente con la caída de la Bolsa de Nueva York en 1929. La economía alemana, dependiente de préstamos estadounidenses, colapsó cuando los bancos de Estados Unidos reclamaron sus créditos. Empresas incapaces de financiar su producción comenzaron a cerrar. La producción industrial cayó un 40% respecto a 1929 y el desempleo se disparó hasta niveles inéditos. En las ciudades, millones de personas quedaron sin trabajo, mientras en el campo, la crisis agrícola se profundizó. Las granjas endeudadas quebraron y los jornaleros quedaron sin empleo. La retirada de capitales, la quiebra de bancos y el derrumbe de la actividad económica llevaron a cientos de miles a las calles, donde hombres sin techo buscaban empleo con carteles colgados del cuello declarando su disposición a aceptar cualquier trabajo. La Revolución Rusa de 1917 actuó como un punto de referencia inmediato para numerosos movimientos obreros europeos. Su mezcla de huelgas masivas, colapso estatal y toma del poder por un partido revolucionario ofrecía un modelo que muchos grupos consideraban posible reproducir. En Alemania, esta influencia se intensificó cuando el antiguo Partido Socialdemócrata, desgarrado por el conflicto de la guerra, se escindió en 1916. La minoría de socialdemócratas independientes, cada vez más radicalizada, terminó por fundar el Partido Comunista Alemán a finales de 1918 bajo la dirección de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, convencida de que la revolución debía seguir el camino marcado por Petrogrado. El surgimiento de movimientos revolucionarios dentro del país despertó temor en amplios sectores sociales. Las clases medias y altas, observando lo ocurrido en Rusia, como la expropiación de propiedades, la desaparición de opositores en manos de la Checa y la instauración del terror, percibían el comunismo como una amenaza existencial directa. Esa misma alarma alcanzaba a los socialdemócratas, que veían en la experiencia rusa un aviso.
Si los comunistas accedían al poder mediante la violencia, ellos correrían la misma suerte que los mencheviques y socialrevolucionarios eliminados en Moscú y San Petersburgo. Para muchos demócratas, la revolución comunista suponía la abolición de derechos humanos, el desmantelamiento de instituciones representativas y la supresión de libertades ciudadanas. En consecuencia, comenzaron a considerar necesario frenar cualquier avance comunista, incluso recurriendo a medidas extraordinarias o represivas que contradecían sus propios principios políticos. La derecha alemana, por su parte, no distinguía matices. Socialdemocracia y comunismo eran vistos como dos expresiones del mismo enemigo ideológico. En ese clima de ansiedad, los acontecimientos de Hungría en 1918 confirmaron sus peores temores. Allí, un régimen comunista dirigido por Béla Kun intentó abolir la Iglesia y reorganizar la sociedad a la manera bolchevique. Su rápida caída, seguida por el terror blanco contrarrevolucionario que encarceló y asesinó a miles de socialistas y comunistas, demostró a los observadores centroeuropeos el grado de violencia política que podían alcanzar estas confrontaciones y reforzó la percepción de que la guerra había desencadenado tensiones sociales capaces de arrastrar a cualquier país hacia el extremismo. Tras la represión de la Revolución de Múnich, la ciudad quedó dominada por un ambiente de revancha nacionalista que favoreció la aparición de pequeños grupos de extrema derecha. En ese contexto, Hitler trabajaba como agente político del ejército, encargado de vigilar a estas organizaciones. Una de ellas era el Partido Obrero Alemán, fundado en enero de 1919 por Anton Drexler, un cerrajero que había militado en el Partido de la Patria. Drexler se presentaba como socialista y defensor de los trabajadores, pero su ideología unía un tono anticapitalista con un nacionalismo excluyente que culpaba a los judíos de la explotación, la especulación y del bolchevismo. Su objetivo era atraer a los estamentos productivos y alejar a la clase obrera del marxismo para ponerla al servicio de una causa panalemana. El partido no era distinto a otros grupos creados en la órbita de la sociedad Thule, pero todo cambió cuando Hitler asistió a una reunión el 12 de septiembre de 1919. Desde el público respondió con vehemencia a un orador separatista, y su intervención impresionó tanto a Drexler que aceptó su inmediata afiliación, solicitada siguiendo órdenes del ejército. Aunque más tarde afirmó haber sido el séptimo miembro, ingresó como número 555, cifra inflada deliberadamente para aparentar una militancia mayor. Poco después se convirtió en el principal orador del grupo. Sus discursos, celebrados a menudo en cervecerías llenas, seguían un ritmo ascendente, comenzaban con calma y culminaban en explosiones emocionales acompañadas de gestos dramáticos. Con un lenguaje directo y frases breves, Hitler decía exactamente lo que el público deseaba oír, vinculando su propia vida de pobreza con el sufrimiento de Alemania tras la guerra. Transformaba problemas complejos en una explicación única. Las supuestas maquinaciones judías que, según él, dominaban tanto el capitalismo internacional como el marxismo revolucionario. En febrero de 1920, con el objetivo de atraer a sectores obreros y diferenciarse de otros grupos nacionalistas, el partido adoptó el nombre de Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. A pesar de la palabra socialista, su ideología no tenía conexión real con el socialismo, sino que buscaba romper la división política tradicional y sustituirla por una visión basada en la raza y en la autoridad del caudillo. La bandera, diseñada por Hitler, combinaba el rojo del movimiento obrero con los colores del viejo imperio y una cruz gamada central. A finales de 1920, el antisemitismo y el antibolchevismo se convirtieron en los ejes de su discurso, acompañado cada vez más de llamados abiertos a la violencia. Dentro del movimiento nazi, surgió tempranamente una corriente que intentó reforzar su componente socialista, encabezada por los hermanos Otto y Gregor Strasser. Gregor, procedente de la pequeña burguesía bávara, había adquirido notoriedad política desde principios de los años 20. Educado, con modales que atraían a potenciales simpatizantes, veía el movimiento como una causa nacional regeneradora y no como una herramienta al servicio de un solo líder. Tras su participación en el golpe de 1923 y su actividad parlamentaria posterior, se convirtió en una de las figuras más influyentes en el norte de Alemania, donde reorganizó secciones enteras del partido y donde sus ideas encontraron cierto público receptivo. Su hermano Otto representaba un ala aún más insistente en el aspecto socialista del nacionalsocialismo.
Veía con desagrado el acercamiento estratégico de Hitler a las clases medias propietarias y a los sectores económicos establecidos. Frente a ello, defendía una visión que denunciaba el capital no productivo, el poder financiero y la influencia de los grandes empresarios. A su juicio, el movimiento debía mantener una línea hostil al gran capital y adoptar un sindicalismo nacionalista capaz de atraer a sectores obreros descontentos. Desde su editorial y su actividad propagandística apoyó incluso huelgas y causas sociales que Hitler consideraba incompatibles con la estrategia general del partido. El partido parecía dividirse en dos vertientes no necesariamente contradictorias, pero sí con objetivos diametralmente distintos. En este punto, es importante considerar cómo fue que Hitler llegó a una posición tan importante dentro del NSDAP, capaz de resolver internas políticas según su propia voluntad. Entre quienes fueron enviados a cursos de formación política en junio de 1919 se encontraba Adolf Hitler, un cabo de 30 años que había servido durante toda la guerra y que, pese a haber participado en manifestaciones socialistas como muchos otros soldados, no había destacado por ninguna actividad política previa. En esos cursos, impartidos por profesores abiertamente conservadores y antisemitas, Hitler absorbió rápidamente las ideas de extrema derecha. Su vehemencia al hablar y su capacidad para comunicarse con hombres corrientes llamaron la atención de sus instructores, quienes lo seleccionaron para impartir clases a otros soldados pocos meses después. Fue entonces cuando descubrió que poseía un talento natural para la oratoria. En ese mismo período comenzó a expresar con claridad su antisemitismo radical, describiendo a los judíos como una amenaza biológica para los pueblos europeos, y defendiendo un programa de extirpación de sus supuestos privilegios por medios legales y planificados. Ya convertido en un agente político de confianza del ejército, Hitler fue enviado en septiembre de 1919 a vigilar un pequeño grupo de reciente creación, el Partido Obrero Alemán. Su intervención improvisada en una reunión del partido impresionó a Anton Drexler, su fundador, y el ejército autorizó su incorporación inmediata. Aunque ingresó como miembro número 555, la cifra se debía a una numeración inflada destinada a aparentar un tamaño inexistente. A partir de ese momento, Hitler pasó a transformar el grupo desde dentro. Su talento como orador convirtió rápidamente al partido en un foco de atención. Los discursos que daba en cervecerías repletas seguían un ritmo calculado. Comenzaban en calma y ascendían hasta estallidos emocionales que arrastraban al público. Su estilo directo, la simplificación agresiva de los problemas y la apelación constante a la humillación nacional conectaron con un público frustrado. El antisemitismo y el antimarxismo se consolidaron como ejes centrales de su discurso. Ideología real del nazismo, del falso socialismo al fascismo. Para Hitler, el término socialismo no tenía relación con el socialismo marxista ni con la tradición obrera vinculada a los movimientos de izquierda. Su significado era completamente distinto. Consideraba que la lucha de clases era una construcción artificial destinada a fragmentar a la nación, un veneno que debilitaba al pueblo alemán enfrentándolo consigo mismo. Veía esa división como una estrategia creada para quebrar la unidad del país y por ello denunciaba el marxismo como el enemigo absoluto de Alemania. El núcleo de su visión era racial. La sociedad, según él, no debía entenderse como un conjunto de clases con intereses contrapuestos, sino como una comunidad unida por la sangre. Los antagonismos entre obreros y empresarios eran, en su interpretación, una distorsión que había contaminado al pueblo alemán. Lo que había que restaurar era la armonía natural entre todos los miembros de la nación, concebidos como parte de una misma raza. El conflicto social no era para él el motor de la historia, sino un peligro que amenazaba la fortaleza del cuerpo nacional. Por eso se empeñaba en diferenciar el socialismo que proclamaba su movimiento de cualquier forma de socialismo económico. No buscaba la igualdad material ni la redistribución de la riqueza, sino la subordinación de los individuos a la comunidad racial y la total eliminación del pluralismo político. En esa idea, el liderazgo personal reemplazaba por completo el papel que otros atribuían a la clase trabajadora. Donde el marxismo situaba al proletariado, Hitler situaba a un caudillo que encarnara la voluntad de la nación. Maer. Incluso los símbolos del movimiento expresaban esta mezcla particular. El color rojo, tradicionalmente asociado al movimiento obrero, se utilizó para atraer a sectores descontentos.
pero en el centro se colocó la cruz gamada, representación de un nacionalismo racial destinado a imponerse sobre cualquier división social. Para Hitler, esa combinación no era un gesto de conciliación, sino la afirmación de que la nación debía reorganizarse no en torno a intereses económicos, sino alrededor de una identidad racial suprema. En este marco, sus declaraciones más tajantes cobraban pleno sentido. Cuando afirmaba que el marxismo es el enemigo mortal de Alemania, no se refería únicamente a una disputa ideológica. Lo consideraba una amenaza existencial que debía ser erradicada para permitir que la supuesta esencia racial del país pudiera manifestarse sin obstáculos. Para 1921, Hitler no solo era el principal agitador del partido, sino la figura dominante. Su carisma, su control sobre los actos públicos y su capacidad para movilizar seguidores lo colocaron en posición de imponer su autoridad mediante maniobras internas, asegurando así su poder absoluto dentro del movimiento naciente. En 1922, el ánimo dentro del movimiento nazi cambió drásticamente con la noticia de la Marcha sobre Roma de Benito Mussolini. El hecho de que el líder fascista hubiese alcanzado el poder tras una demostración de fuerza alimentó la convicción de que algo similar podría lograrse en Alemania. La imagen del triunfo italiano, un relato más poderoso que la realidad efectiva, electrizó a los nazis. Mussolini, que había pasado del socialismo al nacionalismo militante, había creado un movimiento basado en la violencia contra adversarios de izquierdas, ganándose el apoyo de industriales, empresarios y terratenientes alarmados por huelgas, ocupación de fábricas y disturbios rurales. Su ascenso demostraba que el caos de la posguerra y la descomposición política no eran fenómenos exclusivos de Alemania, sino parte de una crisis más amplia que recorría Europa. El ejemplo italiano influyó profundamente en la evolución del partido nazi. A finales de 1922 y principios de 1923, adoptó el título de caudillo para su líder, imitando el duce italiano y reforzando la idea de autoridad indiscutible. Este precedente alimentó el creciente culto a la figura de Hitler dentro del movimiento, convenciéndolo de que él era el destinado a guiar a Alemania hacia un renacimiento nacional. También comenzaron a reproducir gestos y rituales fascistas, como el saludo con el brazo extendido y el complejo ceremonial en el manejo de banderas, todo envuelto en una estética que evocaba deliberadamente la Roma imperial. Más decisiva aún fue la táctica política inspirada por Mussolini. La marcha italiana sobre la capital convenció a Hitler de que una acción semejante podría abrirle el camino hacia el poder. El ejemplo de Mussolini, que había aprovechado el colapso del orden para presentarse como salvador nacional y terminar instaurando una dictadura de partido único, ofrecía un modelo práctico de cómo convertir la agitación en autoridad. El fascismo italiano compartía con el nazismo un repertorio común: violencia organizada, desprecio por el parlamentarismo, militarismo, culto a la juventud, antifeminismo y una visión orgánica de la sociedad que rechazaba la representación de clases. Elevaba al líder a una posición de autoridad casi sagrada y proclamaba la creación de un nuevo tipo de ser humano, duro y fanático en su entrega a la nación. Estas características ofrecieron al naciente nazismo un espejo en el cual reconocerse y un mapa para actuar. Hitler observó durante años el camino de Mussolini como el ejemplo a seguir. Convencido de que la historia avanzaba en esa dirección, empezó a imaginar para Alemania una réplica de la revolución fascista italiana. El éxito de Mussolini impulsó a Hitler, quien rechazaba de plano las ideas de los hermanos Strasser, a romper con las internas en el partido e imponer su visión de lo que debía ser el Tercer Reich. Desde su liderazgo, sostenía que el movimiento no debía atacar la propiedad privada ni alinearse con reivindicaciones sociales que pudieran interpretarse como marxistas. Para él, los obreros no buscaban teorías sobre la reorganización económica, sino discursos que apelaran a sus emociones, a su humillación nacional y a la promesa de unidad racial. Consideraba que introducir debates sobre la propiedad o la estructura económica solo dividiría a la base del partido y debilitaría su impulso propagandístico. Su objetivo no era transformar el orden económico, sino movilizar a las masas en torno a un proyecto de renacimiento nacional dirigido por un líder fuerte. La tensión estalló en 1930. Otto Strasser defendió públicamente sus posiciones y cuestionó las alianzas que Hitler comenzaba a forjar con empresarios y figuras conservadoras. Hitler respondió acusándolo de dividir al movimiento y de poner en riesgo su cohesión en un momento en que el partido buscaba expandirse a escala nacional.
Aunque retrasó la decisión final para aprovechar la maquinaria propagandística que Otto controlaba, la ruptura se volvió inevitable. Otto abandonó el partido junto con sus seguidores el 4 de julio de 1930, convencido de que el nazismo se había alejado de cualquier forma de socialismo que él considerara legítima. Gregor Strasser, en cambio, decidió permanecer. Era una figura influyente que había trabajado intensamente para establecer al partido en el norte de Alemania, y su permanencia mostró que la corriente socialista no constituía un bloque cohesionado. Aunque en ese momento conservó un papel destacado, su relación con Hitler se deterioraría más adelante, hasta culminar en su asesinato años después durante las purgas internas que sellaron definitivamente el rumbo del movimiento. La imposición de la visión de Hitler era clara. En el corazón del proyecto nacionalsocialista no debía encontrarse la economía, ni la política exterior, ni siquiera el autoritarismo, sino una doctrina racial absoluta. El antisemitismo no era un accesorio ni un recurso propagandístico, constituía la base desde la cual se explicaba el mundo. Mucho antes de que el nazismo apareciera, ya circulaban ideas que mezclaban racismo biológico con darwinismo social, afirmando que la humanidad estaba sometida a una lucha permanente por la supervivencia. En esa visión, la historia era un combate inevitable entre razas, donde solo los más aptos merecían prevalecer. Este marco teórico, desarrollado por autores que proclamaban la supremacía de la raza germánica, ofrecía una justificación científica para la dominación y la eliminación de pueblos considerados inferiores. De esa tradición procedía la noción de raza aria, concebida como la cúspide de la evolución humana y destinada, según sus defensores, a gobernar la Tierra. Desde esta óptica, los problemas de Alemania no eran políticos ni sociales, sino biológicos. Una raza superior supuestamente amenazada por otras consideradas degeneradas. El antisemitismo moderno transformó así antiguas hostilidades en un diagnóstico racial. Los judíos pasaron a definirse no como una comunidad religiosa, sino como una presencia biológicamente dañina, descrita con metáforas de enfermedad, veneno o plaga. Este lenguaje, ya común en los panfletos de finales del siglo XIX, se trasladó intacto al discurso nazi. La idea de higiene racial surgió precisamente de ese razonamiento. Si la nación era un organismo vivo, entonces había que protegerlo de cualquier elemento que lo debilitara. La eugenesia, entendida como selección y control biológico de la población, formaba parte natural de esta lógica. No se trataba solo de expulsar a quienes eran considerados extraños, sino de transformar por completo el cuerpo nacional, eliminando sus supuestas impurezas. En ese marco, el judío se convertía en el enemigo interno por excelencia, invisible, infiltrado y capaz, según esa visión delirante, de corromper la cultura, la política y la moral desde dentro. Este enemigo imaginado cumplía además una función cohesionadora. Canalizaba frustraciones, unía a grupos diversos bajo una causa común y permitía explicar derrotas, crisis y tensiones sociales mediante una sola respuesta. La promesa del nazismo no era únicamente reconstruir el Estado, sino purificarlo. El racismo biológico no era un elemento más de su ideología, era el eje desde el cual se justificaban todas las demás políticas y la razón última del movimiento. Pero Hitler, un estudioso de los pensadores de su tiempo, había encontrado algunos conceptos fundamentales para expandir su visión entre un pueblo resentido y enojado. Entre ellos destacó el Lebensraum, la idea de un espacio vital necesario para la supervivencia alemana, que formaba parte de un clima intelectual en el que distintas corrientes raciales, pseudocientíficas y darwinistas sociales ya circulaban ampliamente. Entre esos influjos, Hitler halló un punto de apoyo decisivo en varios autores que venían defendiendo la expansión territorial como requisito biológico para la preservación de la supuesta raza germánica. A finales del siglo XIX, pensadores como Joseph Arthur de Gobineau habían planteado la noción de jerarquías raciales rígidas, insistiendo en que la pureza era condición de grandeza histórica. Sus ideas, difundidas en Alemania por traductores y círculos nacionalistas, influirían en varios intelectuales que luego servirían de nexo entre esas teorías y el naciente extremismo alemán. Uno de los más influyentes en este aspecto sería Houston Stewart Chamberlain, cuya obra convertía la historia en un conflicto permanente entre razas superiores e inferiores, y presentaba a los alemanes como destinados a una misión histórica. En ese marco, la competencia entre pueblos se describía como un proceso inevitable de expansión o desaparición.
La estética que desarrolló, que incluía desfiles uniformados, marchas callejeras, símbolos poderosos y un estilo de propaganda construido a partir de consignas breves e incisivas, se integró en un lenguaje político nuevo que buscaba mover sentimientos antes que razonar. Mientras los partidos tradicionales seguían dependiendo de discursos extensos y del apego a la educación y la racionalidad, el nazismo apostó por la creación de un mundo sensorial que atrapara a las masas. En él, cada saludo, cada emblema y cada aparición pública actuaban como recordatorios visuales de pertenencia y disciplina colectiva. Incluso otras fuerzas políticas se vieron obligadas a imitar parte de este estilo para no quedar desplazadas, aunque sin alcanzar el dinamismo ni el extremismo que caracterizaban a los camisas pardas. El partido se convirtió así en un movimiento que ofrecía un tipo de integración total, capaz de absorber al individuo dentro de una comunidad militante que se percibía a sí misma como portadora de una misión histórica. La figura del líder se colocó en el centro de esta estructura. El principio de autoridad absoluta quedó condensado en el culto a su persona, un culto que no se limitaba a la obediencia política, sino que buscaba proyectarse como encarnación viva de la nación. En discursos dirigidos a estudiantes universitarios y militantes, se afirmaba que el líder era la realidad presente y futura del país, convirtiendo su voluntad en ley y en referencia moral única. El conjunto del aparato propagandístico contribuyó a difundir esta idea mediante símbolos sencillos, fáciles de reproducir y de internalizar, que desplazaron la iconografía política tradicional. Dentro de esta cultura política, la lealtad no se fundamentaba en programas ni debates internos, sino en la subordinación emocional a la figura dirigente. La organización estudiantil, los círculos académicos y las agrupaciones juveniles adoptaron esta lógica, donde la obediencia y la disciplina se entendían como virtudes regeneradoras. Para muchos activistas, la adhesión al movimiento surgía no solo de una convicción ideológica, sino de la experiencia intensa de pertenecer a una colectividad homogénea y movilizada. ¿Cómo Hitler llegó al poder? Alianzas, empresarios y conservadores. El colapso económico de 1929 cayó sobre Alemania con una rapidez y una profundidad que ningún gobierno estaba preparado para controlar. La retirada internacional de fondos, el hundimiento del crédito y la caída abrupta de la actividad económica desencadenaron una cadena de quiebras bancarias. Primero se desplomaron entidades pequeñas. Después siguieron bancos austríacos y finalmente los grandes bancos alemanes comenzaron a tambalearse. La economía, sostenida artificialmente por capital extranjero durante los años anteriores, quedó súbitamente expuesta. A medida que los bancos reclamaban préstamos y ejecutaban hipotecas, el campo se hundió junto con la ciudad, atrapando por igual a campesinos, jornaleros y trabajadores industriales. El desempleo creció a una velocidad que parecía imposible. En apenas un año superó los 5 millones y al año siguiente rondó los 6. Para 1932, un tercio de la fuerza laboral alemana figuraba oficialmente en el paro, aunque el número real era mayor, pues muchas mujeres desempleadas ni siquiera estaban contabilizadas. Familias enteras perdían ingresos, ahorros y estabilidad. En ciudades como Berlín, Hamburgo o Dortmund, el desempleo se multiplicó varias veces en pocos años. La depresión industrial arrastraba consigo a oficinistas, empleados comerciales y trabajadores cualificados cuyo mundo anterior desaparecía sin remedio. La crisis agrícola, agravada por la falta de consumo urbano, completaba el panorama de una sociedad paralizada. Este derrumbe económico no solo destruyó empresas y empleos, destruyó la confianza en la República de Weimar. Para amplios sectores de la población, el régimen parlamentario parecía incapaz de frenar la catástrofe. Las medidas de austeridad, la fragmentación política y la incapacidad de sostener coaliciones estables alimentaron la percepción de que las instituciones estaban agotadas. La democracia dejaba de ser vista como garantía de estabilidad para convertirse en símbolo de impotencia. La humillación del desempleo masivo, sumada al recuerdo reciente de la hiperinflación, reforzaba la convicción de que el sistema entero había fracasado. En ese vacío crecieron dos fuerzas opuestas pero igualmente radicalizadas. Por un lado, el comunismo se presentaba como una respuesta revolucionaria a la miseria y la desigualdad. Por otro, el nazismo ofrecía una salida nacionalista y autoritaria, prometiendo orden, unidad y rescate frente a la crisis.
La polarización avanzó rápidamente, empujada por el miedo de las clases medias a una posible revolución y por la desesperación de millones de desempleados que ya no encontraban respuestas en los partidos moderados. La Gran Depresión no solo alteró la economía alemana, reconfiguró por completo su paisaje político y abrió el camino para el ascenso de quienes prometían destruir la República y reemplazarla por algo radicalmente distinto. Durante los primeros años del movimiento nazi, la mayoría del empresariado alemán no veía en Hitler una opción política viable ni confiable. Los dirigentes industriales observaban al partido con recelo, desconfiando de su retórica antimaterialista, sus métodos violentos y su imagen radical. Los recursos financieros del NSDAP procedían casi exclusivamente de cuotas de afiliados, entradas a mítines y pequeñas contribuciones, y no existía un respaldo significativo de conglomerados industriales. En este panorama, Fritz Thyssen destacó como una excepción. Uno de los pocos grandes industriales que, impulsado por su anticomunismo y su desilusión con la República, aportó fondos y apoyo personal, dando al movimiento una credencial de respetabilidad que contrastaba con la desconfianza generalizada del resto del sector. Fuera de este caso temprano, otros vínculos empresariales surgirían más adelante por razones distintas. Emil Kirdorf, magnate del carbón y conocido por su profundo resentimiento hacia el movimiento obrero, vio en Hitler a un aliado útil contra el sindicalismo y las políticas sociales de Weimar. Su apoyo se debió menos a una coincidencia ideológica plena que a la convicción de que el nazismo podría restaurar un orden autoritario favorable a los grandes propietarios. Este respaldo ayudó al NSDAP a mejorar contactos entre círculos industriales del Ruhr. El propio Thyssen más adelante ampliaría su colaboración al financiar actividades clave del partido y facilitar accesos a redes empresariales que antes permanecían cerradas. Sus memorias posteriores describirían este apoyo como un intento desesperado de frenar la expansión comunista, aun cuando ello significara fortalecer a un movimiento cuyo programa económico nunca comprendió por completo. Otros industriales, como Flick, encontraron en el nazismo la oportunidad de pactos económicos ventajosos. La destrucción del movimiento sindical, la expansión del rearme y las privatizaciones selectivas abrieron espacios para acuerdos lucrativos. Empresas como IG Farben, atraídas por la estabilidad autoritaria y por los enormes contratos estatales, consolidaron relaciones económicas que serían decisivas en los años posteriores. Fuera de Alemania, el ascenso nazi también despertó interés empresarial. Henry Ford, cuyas ideas antisemitas eran conocidas incluso para Hitler, se convirtió en una figura admirada por el líder alemán. Aunque Ford no pertenecía al movimiento, su modelo industrial y su ideología fueron integrados simbólicamente en la visión nazi. Tanto Ford como General Motors continuarían operando en Alemania, beneficiándose del mercado y de la expansión automotriz promovida por el régimen, manteniendo relaciones comerciales que, sin ser ideológicas, reforzaron la economía que sostenía al nuevo poder político. Para lograr el apoyo de estos industriales, el NSDAP tuvo que recurrir a distintas estrategias que los separaran de los principios del comunismo y disiparan cualquier temor a que el partido tuviera una agenda de expropiación o transformación económica radical. En 1927, el movimiento elaboró un panfleto destinado específicamente a este objetivo. Un documento cuidadosamente redactado para tranquilizar a la élite económica alemana, afirmando que el nacionalsocialismo no pretendía abolir la propiedad privada ni socializar los medios de producción y que cualquier apariencia de radicalismo económico en sus primeros años había sido malinterpretada. El texto insistía en que la economía debía continuar funcionando sobre bases capitalistas, con la iniciativa privada protegida, siempre subordinada al interés nacional, pero nunca desmantelada por un proyecto de colectivización. El panfleto subrayaba que las reivindicaciones obreras, el lenguaje social o los ataques a determinados grupos financieros no constituían una política contra la estructura económica vigente, sino un recurso propagandístico destinado a movilizar apoyo popular frente a la crisis social. Aseguraba que el partido se opondría firmemente a cualquier forma de marxismo, ya fuera comunista o socialdemócrata, y que su objetivo no era debilitar a la industria alemana, sino fortalecerla dentro de un Estado fuerte y cohesionado.
Esta explicación se presentaba como la aclaración definitiva de que el nacionalsocialismo no era un movimiento revolucionario de clase, sino un proyecto nacional que pretendía restaurar el orden, impedir el caos social y garantizar la continuidad del sistema productivo. La elaboración del panfleto marcó un punto de inflexión en la imagen del partido entre los círculos empresariales. Allí donde antes se veía un movimiento ruidoso, violento y cargado de retórica contradictoria, comenzó a percibirse una fuerza capaz de mantener el orden frente al avance del comunismo. El documento fue interpretado como una señal inequívoca de que el NSDAP no representaba un peligro económico, sino un posible muro de contención frente a la radicalización obrera y el desmoronamiento de la estabilidad política. La promesa de que la propiedad privada no sería tocada y de que el partido jamás impulsaría una socialización de la industria permitió a muchos empresarios reconsiderar su distancia inicial y observar a Hitler como una opción que, pese a su agresividad retórica, ofrecía la garantía de protegerlos de la amenaza que más temían, la llegada del marxismo al poder. Con ello, el panfleto no solo cumplió su propósito inmediato, sino que contribuyó decisivamente a transformar la percepción del movimiento en los sectores que más desconfiaban de él. La incapacidad del Reichstag para funcionar tras el ascenso simultáneo del nazismo y el comunismo fue el punto de partida de una crisis política que se profundizó a comienzos de los años 30. Las sesiones se volvían caóticas, interrumpidas por diputados uniformados, golpes de efecto propagandísticos y maniobras que hacían imposible formar mayorías estables. Entre 1930 y 1932, el Parlamento prácticamente dejó de operar, y el poder real empezó a desplazarse hacia el círculo íntimo del presidente Paul von Hindenburg, donde los altos mandos militares y los consejeros conservadores veían con creciente desconfianza a los partidos democráticos. En ese clima, el general Kurt von Schleicher emergió como figura clave. Desde su oficina en el Ministerio de Defensa, buscaba construir un gobierno autoritario con apoyo de masas, convencido de que los nazis podían ser domesticados e integrados como base plebiscitaria de un nuevo orden. Tras las elecciones de 1930, la estrategia pasaba por sustituir la dependencia del canciller Heinrich Brüning respecto de los socialdemócratas por un acuerdo con Hitler. La élite militar veía cada vez con mayor irritación las políticas económicas de Brüning, que frenaban el rearme, y su decisión de prohibir las SA, contraria al deseo de utilizarlas como fuerza auxiliar del ejército. Cuando el ministro Groener cayó, acosado por presiones internas, la erosión del gobierno se hizo irreversible. Hindenburg, descontento con la imagen de candidato de izquierda que le había dado el apoyo socialdemócrata en su reelección, aceptó la renuncia de Brüning. Su reemplazo fue Franz von Papen, aristócrata católico cercano al ejército y ajeno al sistema parlamentario. Su gabinete, compuesto por varones sin partido, representaba de manera abierta una marcha atrás hacia un Estado autoritario. Papen buscó de inmediato el apoyo nazi. Disolvió el Reichstag, convocó elecciones y aceptó levantar la prohibición de las SA. El resultado fue un repunte brutal de la violencia callejera, consolidando la percepción de que solo una solución fuerte podía restaurar el orden. Las elecciones de julio de 1932 confirmaron al NSDAP como el partido más grande del país. Aunque Hindenburg aún se negaba a nombrar a Hitler canciller, la posición de Papen se debilitó frente al poder real de Schleicher, que maniobró para reemplazarlo. Cuando Schleicher asumió el cargo a fines de 1932, intentó dividir al movimiento nazi cortejando a sectores de las SA y proponiendo una alianza transversal que integrara obreros y conservadores. El plan fracasó. Hitler se negó a colaborar y los grupos que Schleicher esperaba atraer no respondieron. Su gobierno quedó aislado en semanas. Papen, resentido por su destitución, negoció en secreto con Hitler. Ambos convinieron en formar un gabinete de concentración nacional, donde los conservadores controlarían los ministerios clave y Hitler sería canciller, confiados en que podrían manejarlo. Hindenburg, presionado por la falta de alternativas y convencido por Papen de que los nazis serían contenidos, aceptó finalmente el nombramiento. El 30 de enero de 1933, Hitler fue designado canciller del Reich. La eliminación sistemática de la democracia comenzó de inmediato. El incendio del Reichstag, ocurrido el 27 de febrero de 1933,
permitió al régimen presentar a los comunistas como responsables de un intento de subversión violenta, justificando así un decreto de emergencia que suspendió derechos fundamentales y abrió la vía a la represión masiva. Aquel decreto, emitido el 28 de febrero, se convirtió en la base legal, o semilegal, de la supresión permanente de libertades, renovado sucesivamente hasta quedar asentado como norma estable del nuevo orden político. Desde ese momento, los comunistas quedaron fuera de juego y la maquinaria represiva se dirigió de inmediato contra socialdemócratas y sindicalistas, cuyos locales fueron ocupados, sus publicaciones prohibidas y sus militantes detenidos o golpeados por camisas pardas y SS que actuaban con creciente impunidad y violencia organizada. Para finales de marzo, decenas de sedes sindicales habían sido tomadas, preludio de la disolución definitiva del movimiento obrero como fuerza política. La aprobación de la ley habilitante, facilitada por la intimidación parlamentaria y por el clima de emergencia creado tras el incendio, otorgó a Hitler y a su gabinete la capacidad de gobernar por decreto sin necesidad de pasar por el Reichstag. Con esa ley en vigor, se podía prescindir por completo del Parlamento, y nadie creía seriamente que sería capaz de impedir su renovación una vez vencido el plazo inicial. La combinación del decreto del Reichstag y de la ley habilitante creó la arquitectura jurídica que permitió convertir temporalidades de emergencia en un estado de excepción permanente. Aunque los nazis insistían públicamente en su respeto por la legalidad, el documento deja claro que quebrantaron la ley en todas las etapas del proceso, desnaturalizando el espíritu del artículo 48 de la Constitución de Weimar y utilizándolo para instaurar un régimen que mantenía formalmente apariencia jurídica mientras destruía el orden democrático desde dentro. Una vez neutralizados comunistas, socialdemócratas y sindicatos, el régimen pudo avanzar hacia la prohibición de toda oposición política. La violencia paramilitar en las calles, que estaba respaldada por amplios sectores de la policía inferior, donde abundaban simpatizantes nazis, amplió el margen de maniobra de las SA y SS para ejecutar redadas, intimidar adversarios y presionar a instituciones locales a aceptar la nueva dinámica de poder. El Reichstag, cada vez más caótico y deliberadamente obstruido por la presencia de decenas de diputados nazis uniformados, dejó de funcionar como órgano legislativo efectivo. Entre 1930 y 1933, sus sesiones se redujeron drásticamente, hasta el punto de no reunirse más que unos pocos días en meses enteros, mientras el poder real se desplazaba hacia el círculo inmediato del presidente Hindenburg y hacia la calle, donde la violencia y el desorden marcaban el ritmo político. En ese contexto, la represión se extendió más allá de los partidos de izquierda. Intelectuales, opositores conservadores, militantes de base y cualquier figura percibida como obstáculo para la consolidación del nuevo régimen pasó a ser objeto de detenciones, agresiones y prohibiciones. La progresiva eliminación de las instituciones independientes culminó con la purga interna de 1934, la conocida Noche de los Cuchillos Largos, en la que Hitler ordenó el asesinato de Ernst Röhm y de buena parte de la cúpula de las SSA, así como de otros rivales políticos dentro y fuera del partido. El documento muestra cómo, ya antes de la purga, los conflictos entre el ala revolucionaria de las SA y el cálculo político del liderazgo nazi generaban tensiones que inquietaban tanto al gobierno como al ejército. La revuelta de Stennes y los llamados documentos de Boxheim habían revelado que sectores de las SA aspiraban a desencadenar una revolución violenta, lo cual reforzó la determinación de Hitler de disciplinar o eliminar a los elementos más autónomos del movimiento. La purga de 1934 cerró definitivamente ese conflicto interno. La eliminación de Röhm y de los líderes más radicales de las SA tranquilizó a las élites conservadoras y militares, que veían en el poder independiente de las secciones de asalto un riesgo de descontrol. A partir de entonces, la estructura represiva quedó firmemente centralizada en torno a la SS y a la autoridad personal de Hitler, consolidando así la última pieza del proceso de desmantelamiento del sistema democrático de Weimar y estableciendo las bases legales, políticas y coercitivas del Tercer Reich. ¿Cómo funcionaba el Estado nazi? Economía, sociedad y represión. Pese a las promesas que Hitler promulgaba a los gritos, la economía del régimen nazi no implicó una abolición de la propiedad privada ni la entrega del control productivo a los obreros.
Lejos de adoptar un socialismo de clase, su modelo combinó capitalismo con un fuerte intervencionismo estatal dirigido hacia fines militares, estratégicos y de fortalecimiento nacional. Desde su llegada al poder, la nueva élite gobernante desplegó políticas que buscaban reactivar la industria, reducir el desempleo y preparar a Alemania para la guerra, sin alterar la base capitalista. El economista Hjalmar Schacht, a cargo de la política económica inicial, fue una pieza clave. Una de sus primeras medidas fue lanzar proyectos masivos de obras públicas como la construcción de autopistas o red de autobahn destinados a absorber desempleados y reactivar la demanda, lo que fomentaba el empleo y generaba actividad económica, pero sin implicar reparto de la propiedad ni control obrero sobre la producción. Para financiar el rearme y las inversiones estatales, Schacht puso en marcha mecanismos como los llamados bonos MEFO, una especie de circulante paralelo mediante el cual el Estado pagaba a las empresas sin recurrir inmediatamente a los presupuestos oficiales, evitando así la apertura de un déficit fiscal visible. Este sistema permitió sostener rearmados y obras mientras se mantenía una apariencia de estabilidad económica, y facilitó al Estado dirigir los recursos hacia los sectores estratégicos como el militar, la industria pesada e infraestructura, sin convertir a la economía en una economía estatizada ni colectivizada. A partir de esto, la relación del régimen con las grandes empresas se mantuvo dentro de un marco capitalista funcional, en el cual los principales conglomerados industriales conservaron su propiedad privada, sus direcciones empresariales y sus márgenes de beneficio. El Estado intervenía para orientar la producción hacia las prioridades del régimen, pero sin desmantelar las estructuras empresariales existentes. Las compañías que se alinearon con los objetivos oficiales no solo preservaron sus operaciones, sino que aumentaron significativamente sus ganancias gracias a la expansión armamentística, la multiplicación de contratos y la protección estatal frente a competidores extranjeros. La continuidad del beneficio privado fue un rasgo permanente. El régimen no buscaba transformar la economía en un sistema socialista, sino convertirla en una maquinaria productiva subordinada a la preparación militar. En este contexto, los sectores del acero, la química y la automoción se convirtieron en pilares del proyecto económico. La industria del acero se expandió al ritmo de las necesidades del rearme, con incrementos de producción sostenidos y contratos que garantizaban ingresos elevados. Las empresas químicas, con IG Farben como gigante indiscutido, participaron en el desarrollo de combustibles sintéticos, caucho artificial y una amplia gama de insumos indispensables para reducir la dependencia del exterior. La automotriz, impulsada por la movilización militar, experimentó un crecimiento acelerado con grandes encargos de camiones, motores y equipamientos técnicos. Cada uno de estos sectores se volvió estratégico y, con el respaldo del Estado, obtuvo acceso prioritario a recursos, créditos y contratos que reforzaban su posición económica. Durante la guerra, el sistema se transformó de manera aún más drástica. A medida que la mano de obra masculina era absorbida por el frente, el Estado recurrió de forma masiva al trabajo forzado para sostener el nivel de producción. Millones de trabajadores extranjeros, prisioneros de guerra y deportados, fueron empleados en fábricas, minas y plantas industriales bajo condiciones coercitivas, supervisados por las empresas que se beneficiaban directamente de su presencia. Este sistema se integró en la economía de guerra como una herramienta para mantener los niveles de productividad exigidos y, al mismo tiempo, reducir costos laborales. Las grandes compañías aprovecharon este flujo de trabajadores forzados para asegurar continuidad operativa y maximizar beneficios en plena confrontación bélica. Sin embargo, las políticas sociales del régimen no buscaban crear igualdad económica ni promover derechos sociales universales. Su función principal era asegurar la cohesión ideológica, modelar comportamientos y subordinar la vida cotidiana a las prioridades del Estado. El programa Fuerza por la Alegría se convirtió en un instrumento central de esta estrategia. Organizado por el Frente Alemán del Trabajo, ofrecía actividades recreativas, vacaciones subsidiadas, conciertos, obras de teatro y eventos deportivos. La finalidad no era mejorar el bienestar en un sentido emancipador, sino moldear el tiempo libre y absorber a las masas en un marco de obediencia y gratitud hacia el régimen. La participación en estas actividades contribuía a la imagen de un Estado que proveía alegría y comunidad, al mismo tiempo que vigilaba y disciplinaba a la población.
El control del ocio acompañaba un esfuerzo más amplio por reorganizar la sociedad de acuerdo con criterios raciales y de utilidad para el Estado. La maternidad se convirtió en un frente político central. Las mujeres consideradas arias eran alentadas a tener más hijos para fortalecer la comunidad del pueblo. La Liga de Mujeres Alemanas difundía ideales de rol femenino centrados en maternidad, cuidado del hogar y lealtad a la nación. Se promovían incentivos como préstamos matrimoniales, medallas a la maternidad y campañas públicas en favor de familias numerosas. Estas iniciativas no estaban diseñadas para la igualdad entre sexos ni para la protección de derechos sociales, sino para incrementar la población perteneciente a la categoría racial preferida por el régimen. La dimensión racial atravesaba todas las políticas sociales. Las medidas de bienestar, ocio y apoyo familiar estaban reservadas a quienes cumplían los criterios de pertenencia a la comunidad nacional. Los no arios eran excluidos sistemáticamente de cualquier beneficio, marginados y despojados de sus derechos. La exclusión operaba tanto en lo económico como en lo social. No podían acceder a las organizaciones del Frente Alemán del Trabajo, a las actividades del KdF, ni a las instituciones culturales o recreativas del Estado. El sistema promovía una comunidad homogénea que reforzara la cohesión interna a través de la discriminación institucionalizada. Para mantener la higiene racial, el aparato represivo del régimen se diseñó para llegar a todos los rincones de la sociedad y convertir cualquier forma de disidencia en un riesgo mortal. La Gestapo, policía secreta del Estado, no llevaba uniforme ni exhibía su presencia. Trabajaba a partir de denuncias, vigilancias discretas e interrogatorios, combinando métodos policiales tradicionales con un uso sistemático del miedo. No necesitaba un número enorme de agentes. El clima de terror y la disposición de muchos ciudadanos a delatar a sus vecinos, compañeros de trabajo o incluso familiares le daban una red de informadores mucho más amplia de lo que cualquier servicio formal habría podido organizar. Su función era localizar, aislar y destruir a cualquier persona considerada enemiga del régimen, desde opositores políticos hasta quienes simplemente contaban chistes indebidos o mostraban falta de entusiasmo. Por encima y junto a la Gestapo se encontraba la SS, que había evolucionado desde una pequeña guardia personal del líder hasta convertirse en un cuerpo con estructura propia, ideología fanática y competencias directas sobre la seguridad interna y la gestión de los campos de concentración. Dentro de la SS, el Servicio de Inteligencia, o SD, y las unidades encargadas de la seguridad del Reich se encargaban de coordinar la persecución política, vigilando a partidos, iglesias, universidades y asociaciones culturales. Los campos de concentración fueron la pieza que cerró este sistema. Los primeros se crearon poco después de la toma del poder, mucho antes del inicio del exterminio sistemático de los judíos. Eran lugares destinados principalmente a encerrar a comunistas, socialdemócratas, sindicalistas, intelectuales críticos, testigos de Jehová, homosexuales, gitanos y todo tipo de opositores reales o imaginados. El ingreso no dependía de un juicio ordinario, sino de decisiones administrativas y policiales. Bastaba una orden de custodia preventiva para enviar a alguien a un campo durante un tiempo indefinido. El régimen presentaba estos lugares como instrumentos necesarios para reeducar y apartar a elementos peligrosos, pero en la práctica funcionaban desde el inicio como espacios de tortura, trabajos forzados, humillación y muerte. Las políticas de eugenesia y racismo se consolidaron como pilares legales y administrativos del régimen, transformando la discriminación en un sistema institucionalizado. Las leyes de Nuremberg, promulgadas en 1935, definieron jurídicamente quién era considerado ario y quién no. Estas normas prohibieron los matrimonios y relaciones sexuales entre judíos y alemanes, expulsaron a los judíos de la ciudadanía y convirtieron la identidad racial en un criterio legal que regulaba todos los aspectos de la vida civil. La pertenencia a la comunidad nacional dejó de basarse en derechos políticos o culturales y pasó a depender exclusivamente de la sangre, lo que permitió al Estado excluir, vigilar y perseguir a amplios sectores de la población con una base aparentemente jurídica. Antes incluso de estas leyes, el régimen había iniciado un ambicioso programa de esterilización forzosa, dirigido a personas diagnosticadas con enfermedades hereditarias o discapacidades. La Ley para la Prevención de la Descendencia con Enfermedades Hereditarias autorizó a comités médicos especiales a decidir quién debía ser esterilizado, con procedimientos presentados públicamente como científicos y beneficiosos para la salud general del pueblo.
En realidad, se trataba de una política coercitiva que anulaba la libertad individual y permitía intervenir en la vida reproductiva de decenas de miles de personas. La esterilización se convirtió en una forma de violencia médica que buscaba eliminar lo que el régimen consideraba indeseable, bajo la premisa de mejorar la pureza y la fuerza de la nación. El paso siguiente fue aún más brutal. El programa Action T4 instauró el asesinato sistemático de personas con discapacidades físicas o mentales, consideradas una carga para el Estado y una amenaza para la salud racial. Bajo el pretexto de la eutanasia, médicos, enfermeros y funcionarios participaron en un proceso organizado que incluía el traslado de pacientes a instituciones especiales, la evaluación burocrática de su valor y, finalmente, su ejecución mediante cámaras de gas, inyecciones letales o hambre. Las familias recibían notificaciones falsas que atribuían la muerte a causas naturales, ocultando la dimensión criminal del programa. Acción T4 no solo eliminó a decenas de miles de personas indefensas, sino que además sirvió como ensayo administrativo, técnico y psicológico para métodos que después serían ampliados durante la guerra. Al mismo tiempo, la preparación para la guerra se convirtió en el eje que articuló todas las políticas del régimen desde sus primeros años. La economía fue reorganizada para sostener un proceso de rearme continuo, disfrazado al principio mediante programas de obras públicas y mecanismos financieros que ocultaban el crecimiento del gasto militar. La industria pesada recibió contratos prioritarios, acceso preferente a materias primas y directrices de producción que subordinaban cualquier otro objetivo al fortalecimiento del poder militar. Los planes económicos establecieron cuotas obligatorias, controles estrictos y una asignación centralizada de recursos, con el propósito de garantizar que el acero, el carbón, el caucho y el combustible sintético se dirigieran casi exclusivamente a la maquinaria bélica. La plena ocupación, presentada al público como un éxito social, era en realidad el resultado de la absorción masiva de mano de obra en sectores vinculados directa o indirectamente al rearme. Este enfoque no dependía de un programa social de modernización, sino de un redireccionamiento del aparato productivo hacia las necesidades futuras del conflicto. Las restricciones al consumo, la limitación de importaciones y el énfasis en la autosuficiencia buscaban asegurar que la población aceptara sacrificios que permitieran acumular recursos estratégicos. Cada decisión económica estaba guiada por el cálculo militar, estableciendo una economía en permanente movilización. En paralelo, la educación y la formación juvenil se transformaron en herramientas de adoctrinamiento militarista. Las juventudes hitlerianas adquirieron un papel central en la vida de los jóvenes, obligando a incorporarse progresivamente a todos los varones y en programas diferenciados también a las mujeres. La instrucción mezclaba disciplina física, entrenamiento paramilitar y enseñanza ideológica, con un fuerte énfasis en la obediencia, el sacrificio y el combate. Se inculcaba la idea de que la guerra era inevitable y que la misión de la juventud consistía en prepararse para defender y expandir la nación. La escuela regular reproducía este mensaje, se revisaron planes de estudio, se militarizaron actividades deportivas y se reforzó la propaganda racial en cada asignatura. El objetivo era crear generaciones dispuestas a cumplir sin cuestionamientos las órdenes del Estado y capaces de dar la vida por la expansión del Tercer Reich. Guerra, genocidio y el mito moderno del Hitler socialista. La invasión de Polonia en septiembre de 1939 marcó el inicio de la expansión militar que el régimen había preparado durante años. El ataque comenzó el día 1 con una coordinación sin precedentes entre fuerzas terrestres, aéreas y mecanizadas. Esta forma de combate, posteriormente conocida como Blitzkrieg, combinaba velocidad, sorpresa y concentración de fuerzas sobre puntos específicos de la línea enemiga. Aviones que destruían comunicaciones y aeródromos, tanques que penetraban en profundidad y divisiones motorizadas que envolvían posiciones polacas permitieron que la resistencia se desmoronara en pocas semanas. El 17 de septiembre, la invasión soviética desde el este selló el destino del país. Para el 6 de octubre, Polonia estaba completamente derrotada y repartida entre las dos potencias. La ocupación instauró un régimen de brutalidad sistemática. Los territorios anexados fueron sometidos a una germanización acelerada, con expulsiones masivas de población local, confiscación de propiedades y deportaciones. En la zona denominada Gobierno General,
Administrada directamente por el régimen, la población polaca fue sometida a trabajos forzados, hambre planificada y un sistema policial diseñado para eliminar cualquier forma de resistencia. Las élites culturales, intelectuales y religiosas fueron perseguidas con el objetivo de desarticular toda posibilidad de organización nacional. Miles de personas fueron ejecutadas en operaciones destinadas a eliminar líderes sociales y políticos. La violencia contra la población judía se intensificó desde los primeros días de la ocupación. Se impusieron guetos, expropiaciones y medidas que limitaban la movilidad, el trabajo y la supervivencia cotidiana. El saqueo de propiedades fue sistemático. Viviendas, talleres, negocios y objetos personales fueron confiscados y enviados al Reich. El objetivo no era solo económico, sino también ideológico, al reducir a las comunidades judías a una situación de vulnerabilidad total que facilitaba su posterior exterminio. El éxito de la campaña en Polonia reforzó la confianza del régimen en su estrategia militar. En la primavera de 1940, los mismos métodos fueron aplicados en Dinamarca y Noruega, y más tarde en Holanda, Bélgica y Francia. Una combinación de sorpresa, velocidad y uso concentrado de fuerzas acorazadas permitió obtener nuevas victorias. La caída de Francia en junio de 1940, en apenas 6 semanas, confirmó la efectividad del modelo y extendió el dominio alemán sobre gran parte del continente europeo. El régimen había construido durante los años previos una base ideológica que presentaba a judíos, eslavos, gitanos, personas con discapacidades y otros grupos como amenazas biológicas para la comunidad nacional. Con la invasión de Polonia y luego la ocupación de grandes territorios en el este, esa ideología encontró un espacio para desplegarse en forma de políticas cada vez más radicales. La discriminación institucionalizada a través de prohibiciones, confiscaciones y segregación se convirtió en una maquinaria que buscaba eliminar físicamente a millones de personas consideradas indeseables o inferiores. Los primeros pasos fueron la concentración y el aislamiento. En las ciudades ocupadas se crearon guetos que encerraban a poblaciones enteras bajo condiciones extremas de hambre, hacinamiento y enfermedades. El objetivo oficial era administrar a los grupos perseguidos, pero en la práctica estos espacios funcionaban como antesalas de la muerte. La supervivencia era casi imposible sin contrabando o ayuda externa y la mortalidad era tan alta que el gueto se convirtió en un mecanismo de destrucción lento mientras se planificaban medidas más radicales. Paralelamente, miles de personas fueron sometidas a fusilamientos masivos en el frente oriental, ejecutados por unidades especiales que seguían al ejército durante la invasión de la Unión Soviética. La siguiente etapa fue la deportación sistemática. Trenes abarrotados trasladaban a judíos, gitanos, opositores políticos, homosexuales, testigos de Jehová, personas con discapacidades y prisioneros de guerra soviéticos hacia campos de concentración y exterminio. Algunos campos combinaban trabajo esclavo con métodos de aniquilación, mientras que otros estaban diseñados exclusivamente para el asesinato inmediato mediante cámaras de gas. La lógica del sistema era eliminar a quienes no eran considerados útiles para la producción o la guerra, y explotar hasta la muerte a quienes podían trabajar en fábricas, minas o instalaciones del propio régimen. La colaboración empresarial en el genocidio no fue un fenómeno marginal, sino un componente estructural del funcionamiento económico del régimen durante la guerra. A medida que se expandía el sistema de campos de concentración y exterminio, la industria alemana se integró cada vez más en un modelo productivo basado en el trabajo esclavo. Grandes conglomerados como IG Farben, Krupp, Siemens y numerosas empresas medianas utilizaron mano de obra proveniente de prisioneros de guerra, deportados civiles y de manera especialmente intensa, internos de los campos administrados por las SS. La demanda de trabajadores creció al ritmo del esfuerzo bélico, y el Estado proporcionó esa mano de obra bajo condiciones de coerción absoluta, sin costo salarial real para las compañías y con tasas de mortalidad tan elevadas que los prisioneros eran considerados material desechable. IG Farben, uno de los gigantes químicos del país, se convirtió en símbolo de esta alianza letal. Su planta cerca de Auschwitz fue construida y operada por decenas de miles de prisioneros sometidos a jornadas extenuantes, hambre crónica y castigos constantes. La empresa no solo utilizó el trabajo esclavo para su producción, sino que participó en la expansión del complejo de campos, solicitando más prisioneros cuando los anteriores morían por agotamiento o enfermedad. La lógica económica prevalecía sobre cualquier consideración humana.
El campo servía como un depósito de fuerza laboral renovable, cuyo reemplazo era continuo y cuyo costo recaía por completo en el aparato represivo del Estado. Krupp, dedicada a la fabricación de armamento, maquinaria pesada y acero, también integró el trabajo esclavo en su estructura productiva. Con el avance de la guerra, sus fábricas recibieron miles de trabajadores forzados procedentes de territorios ocupados. Las condiciones eran brutales: alojamiento precario, vigilancia militar, raciones mínimas y castigos por cualquier intento de resistencia. Siemens, uno de los gigantes tecnológicos y eléctricos del país, incorporó esta mano de obra en plantas asociadas a redes de campos cercanos, utilizando prisioneros en la producción de componentes esenciales para comunicaciones y equipamiento militar. Este esquema se convirtió en un engranaje del exterminio porque los campos ya no eran solo lugares de castigo y asesinato, sino centros productivos integrados a la economía. La supervivencia de los prisioneros dependía únicamente de su utilidad percibida. Quienes no podían trabajar eran enviados directamente a la muerte, mientras que quienes eran aprovechables eran explotados hasta su agotamiento total. La industria alemana se benefició de este sistema, obteniendo ganancias extraordinarias gracias a una fuerza de trabajo que no recibía salario y que podía ser reemplazada indefinidamente. Así, la economía de guerra y el genocidio quedaron entrelazados, reforzándose mutuamente en un ciclo de explotación y destrucción que convirtió a numerosas empresas en participantes directos de la maquinaria del Holocausto. Sin embargo, pese a la terrible maquinaria de control interno, el frente externo de la guerra, especialmente en el este, había pasado factura al Reich. La derrota del eje comenzó a hacerse irreversible cuando Alemania se vio obligada a sostener una guerra en dos frentes. La invasión de la Unión Soviética, concebida como una campaña rápida, se transformó en un conflicto gigantesco que desgastó al ejército alemán a un ritmo imposible de sostener. Tras Stalingrado, el frente oriental se convirtió en una retirada progresiva marcada por pérdidas humanas y materiales inmensas. A esto se sumó la apertura del frente occidental en 1944, cuando las fuerzas aliadas desembarcaron en Normandía y avanzaron hacia el corazón del Reich. La Wehrmacht, incapaz de contener simultáneamente a los soviéticos en el este y a estadounidenses, británicos y canadienses en el oeste, fue cediendo territorio mientras el cerco sobre Alemania se estrechaba. En los últimos meses de la guerra, Berlín se convirtió en símbolo del colapso. La ciudad, bombardeada sin descanso, se preparó para un asedio inevitable. Las fuerzas soviéticas, avanzando desde el Oder, rodearon la capital y lanzaron una ofensiva que destruyó las líneas defensivas alemanas en cuestión de días. Las calles se transformaron en un campo de batalla caótico, defendidas por soldados exhaustos, unidades improvisadas e incluso adolescentes reclutados a la fuerza. El poder del régimen se desmoronaba mientras la estructura militar, política y administrativa perdía cohesión. En este contexto, Hitler se refugió en el búnker de la Cancillería, desde donde emitió órdenes cada vez más desconectadas de la realidad, convencido de que Alemania debía resistir hasta el final aunque el país quedara completamente destruido. Con las tropas soviéticas a pocas manzanas del búnker, Hitler decidió poner fin a su vida. El 30 de abril de 1945 se suicidó junto a Eva Braun, dejando instrucciones para que sus cuerpos fueran incinerados. Su muerte simbolizó el derrumbe definitivo del régimen, aunque la rendición total del país se formalizaría unos días más tarde. Berlín cayó el 2 de mayo, y el 8 de mayo Alemania firmó la capitulación incondicional. A medida que los ejércitos aliados avanzaban y liberaban territorios ocupados, comenzaron a descubrir los campos de concentración y exterminio. Lo que encontraron superó cualquier informe previo: cadáveres apilados, barracones repletos de prisioneros famélicos, cámaras de gas, crematorios y almacenes repletos de objetos robados a millones de víctimas. Las imágenes y testimonios revelaron al mundo la magnitud del genocidio y mostraron el funcionamiento completo de la maquinaria de muerte que el régimen había construido. La derrota militar del eje dejó así al descubierto el crimen central del proyecto nacionalsocialista, revelado en toda su dimensión al final de la guerra. El debate ideológico posterior a la caída del régimen dejó claro que el nazismo no puede ser clasificado como un movimiento socialista, pese a la confusión generada por el uso estratégico del término nacionalsocialismo. Su programa, su práctica política y su estructura económica mostraron una orientación completamente distinta a la de cualquier proyecto socialista. En primer lugar, el régimen nunca buscó la igualdad económica ni la redistribución de la riqueza.
Las diferencias de clase no solo se mantuvieron, sino que fueron administradas como algo natural dentro de una jerarquía racial y nacional que el Estado tenía la misión de preservar. Las grandes fortunas permanecieron intactas, y los privilegios de las élites industriales y financieras no solo no fueron eliminados, sino que se fortalecieron gracias a los contratos públicos y a la economía de guerra. El régimen fue, además, explícitamente antimarxista, antisindical y hostil a la organización obrera autónoma. Los sindicatos fueron disueltos y sustituidos por una estructura estatal que impedía cualquier forma de negociación colectiva o huelga. El marxismo fue considerado un enemigo absoluto, presentado como una amenaza racial y política que debía ser destruida. La clase obrera era vista como una masa que debía ser manipulada, no como un sujeto político. Programas sociales como el Frente Alemán del Trabajo o Fuerza por la Alegría no buscaban emancipación, sino control, disciplina y propaganda. Es evidente que en su fundamento ideológico, el nazismo se construyó sobre la idea de raza, no de clase. La comunidad nacional estaba definida biológicamente, y la política se entendía como la administración de la pureza y la expansión territorial del grupo racial dominante. Por ello, la clasificación académica contemporánea ubica al nazismo como una forma de extrema derecha totalitaria, basada en ultranacionalismo, jerarquía, militarismo y racismo biológico, completamente opuesto a los principios del socialismo. La idea de que Hitler fue socialista no surge de la historia, sino de debates políticos contemporáneos que descontextualizan el término nacionalsocialismo. En muchos casos, se utiliza como arma retórica para asociar a la izquierda moderna con uno de los regímenes más criminales del siglo XX. Esta manipulación se apoya casi exclusivamente en el nombre del partido, ignorando que su programa real no buscaba igualdad, redistribución ni poder obrero, sino supremacía racial, conquista territorial y destrucción del marxismo. El mito prospera porque simplifica de forma deliberada conceptos complejos y reemplaza el análisis histórico por etiquetas ideológicas diseñadas para el presente. También encuentra terreno fértil en la confusión sobre palabras como socialismo, cuyo significado cambia según contexto, época y tradición política. La instrumentalización del término por parte del propio régimen, que lo adoptó solo para atraer a ciertos sectores y diferenciarse de la derecha conservadora, añade otro nivel de confusión. Así, el mito se mantiene no por evidencia histórica, sino por su utilidad política actual, convirtiéndose en un ejemplo de cómo el debate público puede distorsionar la memoria colectiva mediante el uso selectivo y anacrónico de conceptos. Este recorrido histórico nos permite comprender que el nazismo no puede interpretarse como un proyecto económico o político de izquierda. Su estructura doctrinal, sus políticas económicas, su persecución sistemática del marxismo y de toda organización obrera, así como su alianza con élites industriales, muestran un movimiento profundamente opuesto a cualquier forma de socialismo real. El núcleo del régimen fue racial y biológico, una ideología que definía a la sociedad no por clases, sino por ascendencia, y que justificaba la dominación y el exterminio como instrumentos de ingeniería racial. El autoritarismo absoluto, la eliminación de libertades civiles, la militarización permanente y la conquista territorial situaron al nazismo dentro de una tradición ultraderechista y totalitaria que veía al Estado como herramienta para imponer un orden jerárquico y excluyente. Comprender esta distinción es esencial para evitar manipulaciones ideológicas contemporáneas y para reconocer cómo la distorsión del lenguaje puede desviar la atención de los peligros reales, la exaltación del líder, la negación del pluralismo, la propaganda como sustituto de la verdad y la utilización del miedo para destruir las instituciones democráticas. El nazismo no fue un proyecto de igualdad, sino uno de dominación racial y violencia estructural, cuyas consecuencias muestran los riesgos extremos de permitir que la política se convierta en instrumento de exclusión y exterminio.